Hello, my beautiful people. Ready? Are you ready for today's class? ¿Quieres aprender de soldadura? Te mostraremos la forma más fácil, dinámica y divertida. La técnica de la soldadura es una disciplina que involucra múltiples clasificaciones y de allí surgen los diferentes procesos. De manera general, podemos citar que la AWS, la American Welding Society, define la soldadura como un proceso de unión que produce la coalescencia de materiales, calentándolos a altas temperaturas con la aplicación de presión o sin ella, o mediante la aplicación de presión sola, y con el uso de un material de aporte o sin él. Coalescencia es la propiedad de las cosas para unirse o fundirse. En la soldadura la podemos definir como la técnica y procedimiento para unir o coalescer elementos metálicos. Siempre te has preguntado, ¿cómo podemos unir elementos metálicos? Entonces surge una interrogante, ¿cómo podemos unir elementos metálicos? Normalmente, el proceso de unión se realiza mediante la aplicación de calor a dos componentes o materiales iguales o similares. Además, se puede aplicar o no material de aporte a la unión. Antes de descubrir el arco eléctrico, los antiguos realizaban una fusión simple, donde se lograba calentar los extremos para llegar a un punto de fusión. Se moldeaba el empalme, se dejaba enfriar un poco y se martillaba para tratar de integrar mejor las dos piezas. Luego, con el descubrimiento del acetileno, nace la soldadura autógena. Vale decir o recalcar que cualquier proceso de soldadura que se realice sobre metales iguales o metal base por medio de la fusión de los mismos, sin emplear metal o varilla de aporte, y que al enfriarse formen un trozo continuo de metal, reciben el nombre generalmente de soldadura autógena. Aunque la soldadura con oxígeno y gas combustible requirió el invento posterior de sopletes para combinar el acetileno y el oxígeno alrededor de 1900. Durante la década que inició en 1890 se mezclaron el hidrógeno y el gas natural con oxígeno para la soldadura, aunque la llama obtenida con el oxígeno y el acetileno obtuvieron temperaturas significativamente mucho más altas. La soldadura por fusión o fusion welding es el procedimiento de unir dos o más elementos donde el metal base se calienta a una alta temperatura, superando su punto de fusión. Entonces, aprovechando su estado líquido, se mezclan para formar una unión homogénea con la fusión de las dos partes implicadas, incluyendo el material de aporte si se necesita. Ahora, conociendo un poco más de las primeras formas de soldadura, podemos entrar al momento de la evolución y aparición de otro fenómeno físico denominado el arco eléctrico. El arco eléctrico o arco voltaico fue descubierto en el 1800 por el químico británico Humphry Davy. El arco voltaico es una descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial, que es la distancia que existe entre electrodo y electrodo, y colocado a una baja presión o al aire libre. La diferencia de potencial, o dP, es el pulso que necesita una carga eléctrica para fluir por el conductor eléctrico. La materia se compone de átomos. Los átomos se componen de protones y neutrones que están en el núcleo y los electrones que están en las órbitas. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Cargas diferentes se atraen.
las cargas iguales se repelen. La corriente eléctrica es la circulación de electrones a través de un material conductor que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro. Los electrones que existen en la órbita de valencia se excitan por la aplicación de energía y saltan de átomo en átomo, generando un movimiento de carga negativa por el conductor. La tabla periódica que muestra las características de los diferentes elementos contiene un número atómico que se refiere a la cantidad de electrones existentes en la órbita de valencia. Dicho número atómico caracteriza a los elementos según su conductividad eléctrica. Mientras un elemento tenga mayor número atómico, mayor será su capacidad de conducir electricidad. Ejemplo, el oro con símbolo AU, su número atómico es 79, lo cual lo cataloga como uno de los mejores conductores en el mundo. El proceso de soldadura por arco es uno de los más usados y abarca diferentes técnicas. Una de esas técnicas es la soldadura por arco con electrodo metálico o revestido, llamada SMAO, por sus siglas en inglés. También conocidas como soldadura por arco con electrodo recubierto, soldadura de varilla o soldadura manual con arco metálico. Técnicamente, según la American Welding Association, la Sociedad Americana de la Soldadura, este proceso es denominado el proceso SMAO o Shielded Metal Arc Welding, soldadura al arco con metal blindado o protegido. Ready! It's time for your English lections. Arco, arc. Eléctrico, electric. Fusión, fusion. Acetileno, acetylene. Coalescencia, coalescence. Remember, I am Dennis Paz, the students. I am Edwin Rodriguez, the teacher. And we are Welding School.